Amanecemos en el camping Vilarino y hacemos un paréntesis a la ruta de los 7 lagos para ir a disfrutar uno de los puntos más recomendados, pero que están apartados, ¿no? Es como una joya oculta de esta zona. Nos vamos hasta Villa Meliquina, que según parece es un pueblo muy bonito que guarda un lago también, como no puede ser. Un lago bastante grande además, así que tenemos muchas ganas de acercarnos y añadir este lago a esta ruta de los 7 lagos, versión Pangea, digamos. Estamos volviendo hacia el norte, digamos unos 15 kilómetros, que es lo que separa desde donde dormimos hasta Villa Meliquina. Pero ayer no queríamos interrumpir la ruta porque no pertenece a la ruta de los 7 lagos como tal. Así que estamos volviendo, deshaciendo lo andado, unos 10 minutitos más o menos. Sí. Pero bueno, es poco, el camino ya lo conocemos y bueno. Ya vimos el acceso cuando estábamos haciendo esta ruta 40, vimos el acceso hasta Villa Meliquina, pero no sabemos si desde el acceso hasta lo que es la villa va a ser de ripio o va a estar asfaltado. Yo creo que va a ser de ripio, aunque no creo que esté en muy malas condiciones porque es un sitio muy visitado. Mucha gente que está pasando las vacaciones en San Martín aprovecha para hacer una escapada de día hasta Villa Meliquina y después volver a San Martín, porque bueno, como ya comentábamos en los vídeos anteriores, están todos estos puntitos, están como muy cerca, ¿no? Sí. No es como una ruta de 4 horas entre puntos. Exactamente, así que tenemos poquito y ya nos ponemos ahí. Bueno, estamos llegando al cruce. Sí, tiene que ser por acá. Ahí hay alguien que se mete, o sea que sí. Y no tenemos el mapa descargado porque como dormimos en Vilarino. Bueno, justo ponía ahí wifi gratis. No sé. Ah, bueno, me gusta eso. Intentamos, bueno, a ver, va a ser todo recto. Sí, bueno, y si no, en el pueblo a lo mejor o hay algún bar o algo, nos tomamos algo de paso ya que estamos y nos conectamos, porque sí, ayer no estuvimos con mapas y... Ah, mira, empieza el ripio. empieza el ripio, agarramos paciencia otra vez. Pero bueno, yo me espero que sea un tramo súper cortito 13 porque... kilómetros ponía el cartel. 13 kilómetros, a ver si vamos a ir a 20 o 30 como es nuestra media. 45 minutos será. Sí, 45 Mira, minutos. pone ahí tenemos. Lago Meliquina 14. Ahí está, 14. Sí. Tareas de enripiado pone. Equipos operando. Ah, bueno. A ver, vamos a ser sinceros. En todos los caminos de ripio pone equipos trabajando. Nadie está trabajando nunca. No, en el único lugar que vimos mucha operación trabajando era cuando Saliendo salimos... de Villa Pegüeña, ¿no? Sí, Villa Pegüeña, Junín, están trabajando bastante ahí. Y es una ruta que va a quedar súper panorámica, Sí, hermosa. eso sí. Que después del pinchazo no la grabamos mucho, como vieron en el video ese. Pero damos fe de que es hermosa y la están La asfaltando. están asfaltando. Sí. Y bueno, acá capaz que bueno, si es un tramo pequeñito no, Sí. no pasa nada. Así que nada, tenemos una media horita más o menos No está tan mal. y llegamos. No, está bien, de momento no mucho serruchito. Así que bueno, continuamos, tenemos un ratito descansando acá, chill, vamos con música, con aire acondicionado y llegamos a Villa Meliquina. Bueno, ahora sí ya estamos en el lago, pero en el meollo, porque empezamos a ver coches parados, de Sí. vez en cuando alguna playita. Ya se empieza a ver que la gente ya para por aquí. No sabemos cómo será el final de esta ruta. Habrá un pueblo, esperamos que haya un pueblo. Yo Sí, creo que sí. una Leí villa. que había una villa de unos 300-500 habitantes, que claramente en temporada se multiplica porque la gente viene a veranear aquí. Pero ya se ven como un montón de cochecitos Sí. metidos, ¿no? Para encontrar su hueco de playita. Sí, y está bueno porque es enorme el lago, parece, Sí, ¿eh? y se ve tranquilo por lo que vemos desde aquí, como que no hay viento, entonces
Sí, apetece. Son playas agradables, parece. Sí, estaría bueno si calienta el día, a ver si nos podemos meter en este, que ayer no tuvimos ocasión, pero si se anima la cosa, hoy nos metemos, ¿eh? Yo Hoy creo nos que metemos. sí. Hoy tengo fe. Bueno, creo que llegamos, al menos estoy viendo la playita principal. Qué bonito. ¡Qué bonito! Mirá. Sí, llegamos. Ahí Villa está. Lago Meliquina. Qué lindo, mirá. Es una playa grandísima, ¿eh? De todas las que tenemos visto acá en los lagos, es de las más grandes que vi. O sea, el lago tiene que Y ser está potente. súper tranquila el agua. Sí, de hecho parece un espejo. Al estar tan tranquila refleja perfecto. ¿Nos metemos a la playa y después chusmeamos? Sí, ¿no? Primero vamos a meternos en la playa, yo creo, y Sí. después vemos si acá está a mano lo que es la villita, el pueblito, si conecta por alguna parte. Y si no, después continuamos y vamos al pueblo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, hay oficina de información. Ah, perfecto, ya preguntamos acá. Se ve entonces. alguna casita por ahí. Qué lindo, mirá, hay motorhome también. Pone prohibido motorhomes. Ver- No sé. Pernoctar. Será pernoctar. Yo voy a Pernoctar. estacionar, no voy a dormir aquí. Sí, no, esto al final es un vehículo. A la noche no nos quedaremos aquí. Pero uy, qué lindo, mirá. Qué tranquilo. Ah, qué bien. Es súper bonito. Ay, me apetece un montón bañarme. Sí, creo que hoy cae, ¿eh? Hoy cae un bañito. Hoy cae un bañito y le tengo fe al pueblo, ¿eh? Si hay algo rico se puede comer algo en el pueblo, ¿no? Que hace mucho no probamos algo autóctono por aquí. Bueno, nos metemos. Venga, va, voy a aparcar. Sí, acá al lado de esta. Ahora sí, ya nos pusimos en modo playa. Nos vamos directo al agua, me parece, ¿eh? Sí. Está picando el sol, hace mucho calor. Yo no sé cuántos grados estamos ahora mismo, pero está ideal para meterse un bañito. Bueno, a ver cómo está de temperatura, porque Estar no en hay la mucha playa. gente en el agua, ¿eh? O sea, eso es señal de que debe estar congeladita. Es cierto, pero bueno, como comentamos en la primera parte de la ruta de los 7 lagos, estamos teniendo buenas experiencias con la temperatura de los lagos. Sí. Así que por lo general no están tan frías. Así que yo le tengo fe, está ideal el día como para tirarse ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Plantamos aquí las sillas. Luna ya se metió. Mira lo que hace. ¿Qué pasa, Luna? ¿Te gusta? ¿Está buena el agua? La verdad es que el lago está increíble. Me encanta. Me encanta, está súper bonito, rodeado de montaña como todos los otros. Y mira, ya estoy acá filosofando, reflexionando antes de sentarnos a charlar con Ange. Me sorprende un montón de que la playa está casi vacía. Hay algunas personas, hay gente, pero no tanto como en la del Lago Hermoso. Es que estaba abarrotada, Bueno, porque es más dentro de la ruta de los 7 lagos. Esto es más como aparte. como una joyita oculta. Y sí, hay mucha gente que hace la ruta de los 7 lagos en un día. Luna, vamos. Vení. Luna se está cabreando porque siente impotencia, quiere venir, pero no puede, no sabe todavía. Luna, vamos, vení. Vení, Lunita, no pasa nada. Mirá lo que... Bueno, si Luna está dudando, yo me voy a meter de una porque está picando, hace bastante calor. Y ojo, tenemos que decir que la temperatura vuelve a estar buena. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena, yo me voy a meter ya de una, ¿eh? Me Sí, voy a pensar. y el agua, viste, está re cristalina. Es un espectáculo, casi no hay movimiento en las olas, no hay viento. Y se ve todo el fondo, es espectacular. Parece agua de botella, de verdad. Mirá los pies. Sí, súper cristalina. Aparte, como está así tan tranquila, se ve más el fondo todavía, ¿no? Sí. Qué bonito este lago, por favor.
Es que ahora hay un poco de viento y hay más solitas. Antes estaba más espejo. Sí, pero igual no se lo está tomando tan mal. La conozco y no tiene tanto miedo, pero es una situación nueva. Ahora tiene más confianza al estar arriba mío. Pero mira qué fondo, Ange, me estoy viendo ahí en la cámara. Mira Lunita, la perrita viajera. ¿En qué lago se está metiendo? Sí, hola, ¿Qué pasa? Bonito. Dame un besito, Pues, mi besito. amor. Ya estamos los tres bañados, ahora sí que fresquito, se contemplan mejor las vistas. Está muy agradable, no para de llegar gente. Esta sensación a mí me parece que me está, no sé, de los días favoritos viviendo lagos de las últimas semanas. La verdad que sí, está Muy muy bonito. agradable. No hay mucha gente, No. es lo que nos llama la atención, ¿no? Sí, o sea, me parece increíble que se abarrote tanto, por ejemplo, el lago Hermoso que estuvimos ayer, que no se podía casi entrar, teniendo estos otros. Está claro que el lago Faulkner estaba buenísimo, Sí. y algún otro también que vimos, pero este, que está acá nomás, está a 15 minutos, media hora saliendo de la 40, esté tan vacío, que hay gente, por supuesto que hay familias, pero comparado a la multitud que había en el lago Hermoso, este me gusta muchísimo, el otro también, pero este me encanta, está buenísimo, el agua está linda. Sí, ahora se levantó un poquito de viento, Sí. no hace frío, lo que pasa que como estamos quemados de ayer, nos estamos tapando un poco Sí. para no volvernos a quemar sobre lo quemado, Sí. pero se está agradable igualmente. Y las vistas es impresionante, el lago es bonito, A Luna también le gustó. bien rodeado de verde como siempre, un agua súper transparente y estamos disfrutándolo muchísimo. Sí. Levantamos campamento, vamos a ver si alguien nos da de comer algo, que son las 3 de la tarde, debería haber algo abierto. No sé yo, ya si hasta ahora. Vamos a ver si encontramos algo. Aparte, claro, aquí no hay cobertura, entonces no podemos chequear. Claro. Pero no es muy grande, vamos a dar unas vueltas por el pueblo, así también lo chequeamos y a ver si hay algo abierto. Bueno, parece que hay unos cuantos abiertos. Además, vamos a ir hacia uno que vimos como a la entrada del pueblo, que nos tenía buena pinta. Sí. Creo que se llama El Refugio. A ver si nos dan de comer porque son las 4 de la tarde. Se me está picando el bagre. Vamos a probar suerte. Pues sí que nos sentamos a comer, nos pedimos una cervecita tradicional, no como artesanal. Artesanal de la casa. Artesanal, que está bastante fresquita y buena, y nos sentamos fuera. Tiene mucho encanto dentro el lugar. Me está gustando muchísimo Villa Meliquina. Tiene como, yo creo que todos los locales que fuimos pasando son así con mucho encanto, no sé. Esta es la parte de fuera, hay como unas escaleritas que dan como al río, yo creo, y hay gente ahí bañándose. Yo creo que vamos a comer bien, y aquí fuera se está de maravillas, que hace un día espectacular. Sí, la verdad acá la terraza está espectacular. Tiene como unas parritas, que no sé lo que son esta planta, pero dan Parece una sombra olivo, bastante ¿no? guapo. Parece olivo seco. No sé, está muy chulo acá el porche que tienen para salir a comer fuera y está buenísimo. Pero un detalle no menor es que dentro
está lleno de dulces. Hay unos alfajores caseros de maicena, otros de coco, de no sé qué, unas tortas de hojaldre con dulce de leche, así como mi cabeza. Yo ya estoy pensando en el postre. Claro, tú ya pensaste en el dulce más que en el salado. Dios mío, no, la verdad es que todo tiene una pinta increíble, increíble. Y bueno, esta cerveza de hecho también es artesanal, así que la verdad es que estamos como en brazos, así que estamos súper cómodos y creo que ya está entrando el hambre y vamos a comer bien. Me parece que vamos a comer bien. Acá tenemos una berenjenita que yo ya le voy a atacar, pan casero con berenjenita al escabeche. Mamá, qué hambre. Al final se nos hizo como las 4 de la tarde, provechito. Ahora sí, panza llena, corazón contento. Qué rico estaba todo. Salimos de comer y nos vamos a conocer los pozones de Caleufu. Estamos ahora mismo parados delante de la oficina de turismo, que es una cabañita que hay aquí con información. Pero aparte, aquí también es el punto wifi de la ciudad. Es el único punto con cobertura, yo creo, no sé si hay otro. Y tienen como una estación solar también para que puedas cargar los teléfonos. Así que nos vinimos aquí para cargar la ruta, para poder llegar a los pozones de Caleufu, aunque será todo recto, y aquí indica que son 14 kilómetros. 14 de ripio, que será media horita, 40 minutos. Media horita, probablemente. Como siempre, nosotros sin mapa, ya lo sé que hay un montón de aplicaciones para descargar los mapas, Maps.me, bueno, tenemos... Las solemos usar. Las tenemos, pero bueno, somos así. Así que nada, vamos a darle al ripio ahora, ya con la barriga llena. A tomar unos mates allá. A tomar unos mates en los rápidos de Caleufu. Qué planazo, me está gustando el día, Sí. Y llegamos a los pozones de Caleufu. Supuestamente es aquí el punto que marcaba Google Maps y esto está lleno de coches, así que tiene que ser por aquí. Vamos a calentar un poco de agua para llevarnos unos mates y a ver si encontramos un sitio tranquilo para tomarlo, porque desde aquí arriba no se ve, pero suponemos que habrá una bajada para llegar hasta la orilla. Bueno, pues ya entramos, acá hay un caminito rodeado de pinos y se escucha el agua de fondo, así que no vemos todavía, pero escuchamos. Y se nota que estamos altos, o sea, no sabemos por dónde bajar. Vemos que hay aquí como una especie de camino que estamos siguiendo, a ver si encontramos por dónde bajar, pero está guay. Sí, a ver si no es muy rápida el agua y podemos meter aunque sea los pies, ¿no? No sé si será muy brava el tema, no sé. Es que la chica del restaurante le comentamos que íbamos a venir para aquí ahora y nos dijo que en esta época no se recomienda que la gente se meta porque hay mucha corriente. Sí, dijo, te puedes llevar el mate y ir a pasar la tarde abajo si querés, pero no estamos recomendando bañarse. Eso fue lo que dijo. No tenemos problema porque ya nos bañamos en la playa hoy, así que vamos a chusmear a ver cuánto podemos disfrutar de las pozas. Oh, qué bonito. Qué alto. Guau, qué guapo que está. Pero hay gente abajo. Y se podrá bajar. Hay una corriente interesante, ¿eh? Qué bonito. Venga, cuidado. Yo creo que vamos a copiar a estos chicos. Vamos a seguir los que parecen locales. Es que no encontramos por dónde bajar. No, nuestra teoría es que podés bajar por cualquier lado, pero no hay camino oficial. Hay muchas bajaditas así informales, llenas de polvo, entonces bueno, intentás buscar alguna que no esté tan en pendiente, ¿no? Yo voy a seguir los chicos estas, que ahí se ve que baja y termina en el agua, vamos. A ver, vamos. Bueno, ya llegamos a lo que es la superficie, ¿no? Abajo, y está re lindo, pero nos metieron el tip
de que más adelante están los pozones realmente. Acá hay piletas súper verdes, hermosas ya, pero allá están los pozones de verdad que dan el nombre al lugar. Así que vamos a chusmear, acá se puede ir como costeando un poquito. Vamos a ir para ahí. Y Está Luna, muy bonito este lugar, ¿eh? sí, iba a decir que Luna es la estrella que la va parando todo el mundo porque va pancha en los brazos. Claro. Y solo llega al lugar y se sienta. Vamos. ¡Qué furia! El Wow. color. ¡Qué guapo! Es una locura. Muy celeste, ¿no? ¡Wow! Pero vamos, para meterse no está, ¿eh? No, tenía razón la chica, para meterse no está. Ya tenemos nuestro spot, nos elegimos acá un rinconcito para pasar la tarde y tomar unos mates tranqui. Sí. La verdad es que estamos con la boca abierta, sabíamos más o menos a lo que veníamos, pero no sabíamos con precisión que iba a ser tan bonito. Muy lindo, es que me está flipando el color que tiene, sí. Ese color turquesa, y eso que ahora no da el sol. No sé si en otro momento del día da más el sol, ahora solo da enfrente, y seguro que se ve otro tipo de azul, ¿no? Que es claro. También la gracia que tienen este tipo de aguas, que según como les dé la luz se ve más verdoso, más azul. Ahora está un azul... Impresionante. Azul piscina, ¿no? Como si te metes en una piscina con corriente. Sí, ¿no? Así, celestito cristalino. Sí, claro. sí, precioso. Y está buenísimo. Ya en este sector queda poca gente, hay unos chicos allá, hay bastante gente por el principio, pero acá no. Y bueno, supongo que será porque bajó el sol y la gente también lo usa para bañarse, y ya como no apetece va a meterse, claro. pues va quedando menos gente. Pero está también muy chulo para venir a tomar unos mates. Sí, o sea, acá quedan horas y horas para disfrutar. Las vistas son increíbles, o sea, sí. Está rodeado de pinos que yo no sé si hay plantado uno cada metro, y este azul que te deja con la boca abierta. Muy contentos, la verdad Villa Meliquina nos está sorprendiendo un montón. ¿Qué días estamos pasando? Espectacular, de vacaciones estamos. Bueno, nos retiramos y al camino estamos cruzando las pozas que realmente la gente usa para bañarse, ¿no? Sí. Estas que son más pequeñitas. Nosotros nos pusimos a tomar mate en un spot que era, digamos, el vértice entre lo que es el arroyito, las pozas, y el comienzo del río, sí. ¿no? Pero había gente bañándose cuando llegamos, aún sí. quedaba alguna gente. Seguro que eso sí. a mediodía está hasta arriba, a pesar de que la corriente es bastante alta, pero bueno, en la poza... Está tranquilo. Capaz que, sí. Claro, en las pozitas están tranquilos, o sea, nosotros decíamos que estaba bravo porque nos fijábamos en el río, en el arroyo. Eso. Bueno, el comienzo es un arroyo, ¿verdad? Sí. Y después es un río. Pero nos tiramos el triple ahí. Sí. Pero en Sí. lo que es las piletitas está tranqui, así que ya entendimos, ya comprendimos el concepto, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, nosotros vamos para la camioneta, vamos a retirar.
Ya estamos de vuelta aquí en el centro de Villa Meliquina. La verdad que pasamos un día estupendo y además en esta zona también se pueden hacer otras cosas como visitar la Cueva de las Brujas, creo que hay una cascada también, está el lago Guau, está el Paso Córdoba con un mirador. Bueno, es un lugar súper completo. Muy lindo. Toda esta zona de la Patagonia en realidad es como muy agradecido porque están las cosas muy cerca, digamos, ¿no? Sí. No te lleva mucho tiempo y entonces con que vengas una semana de vacaciones aprovechas un montón. Todo. Sí, sí, sí. Sí, realmente como dijimos es un pueblito muy pequeñito de unos 300, 500 habitantes que casi todo se concentra en la recta, en la avenida principal donde anduvimos. Sí. y ya está, pero bastante recomendable a pesar de su tamaño. Nos gustó porque guarda naturalmente una belleza espectacular, tranquilidad, porque estuvimos muy tranquilos como nombramos. La verdad es que pasamos un día de 10. Sí, teníamos muchas expectativas porque nos habían dicho que era muy lindo y se cumplieron perfectamente. Eso es. Así que nada, nosotros vamos a retomar rumbo. Hoy vamos a dormir otra vez en el camping libre del lago Villarino. Allí vamos a dormir para poder mañana retomar la ruta de los 7 lagos con la parte que nos falta, los lagos que nos faltan hasta Villa La Angostura. Pero bueno, eso os lo vamos a contar en el siguiente vídeo. Eso, acompáñennos, déjenos un like en este que nos gustó mucho, si a ustedes también. Acompáñenos con un me gusta, un comentario, suscríbanse por favor si no están suscritos todavía. Por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.